Buenos días, hoy voy a presentarles el trabajo de formulación, estructuración y presupuesto de proyecto tipo de construcción del sector de las edificaciones en el marco de la asignatura Trabajo de grado por modalidad de pasantía. Mi nombre es Jorge Andrés Cortina Escobar y mi director es el ingeniero Carlos Orlando Robles Roa. El proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Bogotá, en la carrera 51 con calle 113, número 19 en el barrio La Alhambra, que es un barrio estrato 5. El proyecto se basa en una vivienda multifamiliar de 2 niveles y un semisótano, la cual contará con 8 apartamentos para la venta. Dichos apartamentos tendrán áreas entre 34 metros cuadrados los apartamentos de menor área y 69 metros cuadrados los apartamentos de mayor área. Y adicionalmente contará con 3 parqueaderos también para la venta. La primera investigación que se hizo fue el avalúo comercial urbano del inmueble, para saber el valor que tendrá el inmueble una vez construido. Dicho avalúo se realizó por el método evaluatorio de comparación directa del mercado. Durante la investigación de los inmuebles se encontraron precios muy variados en el barrio de la Alhambra, que podían ir desde los 4 millones por metro cuadrado hasta los 9 millones por metro cuadrado a la venta. Como la vivienda será nueva, y varias de las viviendas con menor valor por metro cuadrado eran viviendas de más de 20 años de antigüedad, se tomó la decisión de darle un precio a la vivienda de 2.313 millones aproximadamente, lo cual se traduce a un precio de 6 millones y medio por metro cuadrado. Ahora, como se obtuvo este precio de 2.313 millones, si calculamos el coeficiente por área de apartamento, los apartamentos pueden estar entre los 221 millones a los apartamentos más pequeños y 445 millones 600 los apartamentos más grandes. El segundo proceso que se realizó fue el cálculo de las cantidades de obra. Este proceso se realiza para poder formular o estructurar el presupuesto del proyecto y tener así un valor del precio de cuánto costará la construcción del proyecto, incluyendo materiales, mano de obra y licencias. Para hacer el cálculo de las cantidades de obra se recurrió a los planos del proyecto, los planos estructurales y arquitectónicos. Se revisaron los despieces de la viguetería y de las columnas para obtener las cantidades de acero de refuerzo, los volúmenes de concreto, los enchapes y demás materiales necesarios para poder realizar el presupuesto y tener un precio de la obra. Recordar que el presupuesto no va a incluir el valor del lote. El tercer proceso o estudio que se realizó fue el análisis de los precios unitarios. Este se realiza para tener un valor monetario detallado de cada proceso realizado en el proceso constructivo del proyecto. Como por ejemplo se puede ver en la imagen, el APU de la instalación de enchape y el APU de la construcción de zapata, con sus precios de materiales, mano de obra y herramientas actualizados a la fecha. Esto para poder calcular el presupuesto. Luego, haciendo uso de los estudios o procesos realizados en la etapa 2 y 3, que son las cantidades de obra y los análisis de precios unitarios o APUs, se procedió a calcular el presupuesto para cada componente de la obra, como lo son las actividades preliminares, la cimentación, la mampostería, la estructura y demás componentes de la obra, para poder calcular el presupuesto. De la sumatoria final de todos estos componentes se obtiene el presupuesto aproximado del proyecto obra. En dicho presupuesto del proyecto obtuvimos un valor de 980 millones de pesos aproximadamente. Cabe recalcar que no se incluye el costo del lote, el cual se tendrá en cuenta más adelante. Con el levantamiento previo que se tiene del lote, se procede a realizar el avalúo comercial del lote para estimar el valor. El método del avalúo comercial que se utilizó fue el método evaluatorio de comparación directa del mercado. Analizando los precios de los otros lotes o casa lotes del barrio La Alhambra, se encontraron que tenían un precio de venta aproximado de 2.684.000 por metro cuadrado, con lo cual obtuvimos un valor para el lote del proyecto de
679 millones aproximadamente. Luego se procedió a hacer el estudio de la prefactibilidad del proyecto para así estimar la utilidad, es decir, la ganancia que podría llegar a tener el proyecto, que posteriormente nos servirá para comparar el costo total del proyecto obtenido en la prefactibilidad con el costo total del proyecto obtenido en el presupuesto. Entonces, utilizando los datos iniciales de área construida, área del lote, el área de ventas de apartamentos, el número de parqueaderos a vender, el precio de los parqueaderos, del cual se definió de 15 millones por parqueadero por ser estrato 5, y el precio o costo del lote, se procede a realizar la prefactibilidad, donde tuvimos un total de costos de 1.760 millones o 1.761 millones aproximadamente, y un total de ventas de 2.358 millones aproximadamente. De esos valores se obtuvo la utilidad, que es la diferencia entre las ventas y el total de costos, obteniendo así una utilidad de 597 millones aproximadamente, lo cual corresponde a una utilidad del 25% en porcentaje. El siguiente estudio a realizar fue la inversión mínima para poder llevar a cabo la ejecución del proyecto. Si se hacen preventas, normalmente se pueden llegar a un valor igual al 40% del valor total de las ventas. Entonces, el valor de la inversión propia será la diferencia entre el costo total del proyecto y dicho costo de preventas. El resultado obtenido para la inversión propia es igual a 817.600.000 pesos aproximadamente. Luego se procedió a hacer el estudio y cálculo de la TIR o tasa interna de retorno. Suponemos 6 periodos cada uno de 2 meses, ya que la obra se supone que durará 12 meses. Entonces, de los 6 periodos, en los 5 primeros se pagarán en partes iguales la inversión propia, y en el sexto y último periodo se recibirá el restante del total de las ventas, que es el 60% del total de ventas, ya que ya se recibió inicialmente el 40% en las preventas. Tenemos entonces que la TIR o la tasa de retorno obtenida correspondiente a la inversión es del 19%. Finalmente, las conclusiones que se obtuvieron de la formulación, estructuración y presupuesto de proyecto tipo de construcción del sector de las edificaciones son: primero, que el proyecto de edificación de vivienda multifamiliar de 8 apartamentos y 3 parqueaderos en el barrio La Alhambra se considera rentable, ya que la utilidad obtenida fue del 25.3%, mucho mayor a una utilidad del 10%. Segundo, durante la elaboración del presupuesto y la prefactibilidad se obtuvieron los costos totales del proyecto, dando entre ellas una diferencia de 40 millones. Puede parecer bastante, pero mirando el costo total del proyecto, que está alrededor de los 1.000 millones, solo es un error del 7%, así que se puede considerar el presupuesto como acertado. En cuanto al valor de la TIR obtenido, el valor del 19% también es considerable. Esto quiere decir que la inversión tendrá una rentabilidad del 19%, y el proyecto es aceptable ya que su rentabilidad es mayor a cero, que es la rentabilidad mínima requerida o coste de oportunidad. Esto significa que si invirtiéramos en este proyecto, ganaríamos más dinero que adquiriendo bonos del Estado. Cabe recalcar que el proyecto está supuesto a durar 12 meses. Entonces, si este tiempo se extiende y se retrasa el proyecto, las utilidades y la TIR van a disminuir. Muchas gracias por la atención prestada.